Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Gema de las Heras, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hablaremos un poco del papel que tiene dentro del posgrado, que es tremendamente importante e interesante y que tiene que ver con la evaluación de la dislexia y la discalculia y en particular de cómo lo hacemos cuando esa dislexia y discalculia conviven juntas o conviven con otros trastornos, con otras dificultades, con otras discapacidades. Entonces, Gema, nuestra primera pregunta es: ¿quién es Gema? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Muy bien, pues yo soy profesora en el grado en logopedia desde el año 98 y me he dedicado fundamentalmente a la formación, pero también a la intervención en centros especializados de logopedia y psicología. Yo soy logopeda de formación y ahora mismo estoy investigando sobre el trastorno específico del lenguaje y concretamente en estos niños me interesa mucho cuáles son sus dificultades de aprendizaje. Dentro de lo que es el posgrado yo me voy a encargar de la parte del módulo de evaluación con otro compañero que es Cándido Ruiz y concretamente vamos a hablar de cuáles son las herramientas que se necesitan para hacer una evaluación basada en la evidencia y una evaluación que nos permita discernir entre esos digamos, trastornos que conviven pero en nuestro entorno profesional, pero también en el entorno familiar y en el entorno escolar. Muchas veces hay herramientas súper útiles, gratuitas, que no conocemos y como no las conocemos no las utilizamos, ¿no? Y por eso nos gustaría que ese módulo 3 fuese una ventana a todas estas herramientas para que luego el profesional pueda decidir en función de sus objetivos de evaluación cuáles son las que más se adecúen al caso y al entorno de ese caso también. Gema, cuando hablamos de profesionales, todas estas herramientas y protocolos y procesos de intervención y evaluación, fundamentalmente evaluación, que de lo que estás hablando tú, de lo que estás hablando, ¿para qué profesionales, a qué profesionales nos estamos dirigiendo, te estás dirigiendo aquí? Pues nos estamos dirigiendo fundamentalmente a todo aquel que quiera educar con su trabajo, ¿no? Educadores, maestros y maestras, psicólogos, psicólogas, terapeutas, pedagogos, logopedas, ¿vale? A todos ellos yo creo que este posgrado les puede venir muy bien, porque además es un posgrado que aunque ha cambiado de modalidad a una modalidad online, es un posgrado aplicado desde su módulo 1, que tanto el 1 y el 2 son módulos de comprensión de estos trastornos, de estas dificultades de aprendizaje, pero tienen también su parte aplicada a través de diferentes actividades y de los propios profesionales, ¿no? Que son gente que está en la práctica. Los propios profesores son a su vez gente que está a diario en contacto con estos niños y sus familias. Gema, volviendo, hay una pregunta que te quería hacer con respecto a tu módulo de evaluación y con respecto al tema particular del que tú vas a trabajar, que es la evaluación y la comorbilidad de trastornos y dificultades. Tú eres una persona que trabajas cara a cara con las familias, cara a cara con los niños también. En la práctica profesional, ¿qué observas a ese respecto? ¿Cómo son los casos que te llegan? ¿Nos puedes hablar un poquito de con qué tipo de casuísticas trabajas y qué ves en este sentido? Yo, como comentábamos antes, estoy muy interesada en el trabajo con niños con trastorno específico del lenguaje, que ya ellos tienen una dificultad con el lenguaje oral que es específica y que es muy importante, pero que no siempre explican las dificultades de aprendizaje. Entonces me estoy encontrando justamente esas comorbilidades y esa convivencia de los trastornos y que los profesionales muchas veces no sabemos no solo identificar, sino también tratar, comprender que todo lo que le pasa a ese niño no está definido por la etiqueta que le hemos puesto, que tiene que haber otras cosas y que esas otras cosas a veces también tienen su propia etiqueta. Claro. Me estoy encontrando padres bastante desesperados y profesionales que lo explican todo porque, claro, el niño ya tiene un trastorno específico del lenguaje, entonces es normal que tenga problemas de lectura. Parecía muy interesante aportar en este módulo esa especificidad, ¿no? Decir, sí, esto es lo que pasa al niño con desarrollo típico que solo tiene dislexia o solo padece dislexia, discalculia, ¿vale? Solo presenta esto en su aprendizaje, pero la realidad no es esa. La realidad es que nos encontramos niños que tienen muchas dificultades, donde puede que haya un trastorno que sobresalga sobre los demás,
pero la mayoría de las veces están conviviendo, si no a la par, muy cerca de estar a la par. ¿En qué deberían fijarse, por ejemplo, profesionales, piensas tú, a la hora de poder determinar si hay una cosa o hay las dos? Creo que hay un aspecto muy importante que quizá no dependa solo de los ojos que miran a la hora de hacer la evaluación, del profesional que está intentando hacer la evaluación, sino del momento en el que llegan los niños a esa evaluación. Un niño con trastorno específico del lenguaje, ahora mismo el diagnóstico se está haciendo un diagnóstico que no es un diagnóstico definitivo, un diagnóstico provisional a los 4 años. No ha empezado todavía a leer y a escribir. En el proceso de diagnóstico del TEL se debería producir el inicio del aprendizaje de la lectura. Entonces, lo que se me ocurre así a bote pronto, cuando uno se va a enfrentar a una evaluación de este tipo, es no dar nada por hecho y tener muy en cuenta en qué momento temporal y de aprendizaje se encuentra ese chaval. Porque puede que lleve 5 años con una dificultad de lenguaje, arrastrando esa dificultad del lenguaje, y ahora se tiene que enfrentar a un código totalmente distinto. ¿Qué estamos viendo? Pues que hay niños que ese código les facilita a la hora de trabajar su lenguaje oral y otros niños que todavía les dificulta mucho más el aprendizaje de la lectura. Entonces, con lo que nos estás contando, Gemma, nos quieres decir que hay niños que tendrán un diagnóstico muy temprano, o por lo menos una identificación de riesgo de tener un trastorno específico del lenguaje, un TEL, pero que a la hora de acceder al código escrito, de comenzar el aprendizaje de la lectoescritura, no tiene por qué haber ninguna dificultad. Ellos tienen su TEL, digamos, pero el TEL no te garantiza que haya una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura. Es más, no predice que vaya a existir. Eso es. Nos estamos encontrando en los estudios de Coloma, por ejemplo, que hay un porcentaje de niños que, a pesar de tener TEL, no tienen dificultades de lectura. Eso quiere decir... Si tienen dislexia, no tienen TEL. Claro, eso quiere decir que si tenemos un buen diagnóstico o una buena identificación del riesgo de la existencia de un TEL, el momento de adquisición de la lectoescritura es clave para entender si existen o no comorbilidades en trastornos o en dificultades del aprendizaje como la dislexia. Claro, y que también cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de enseñanza de la lectura en un niño con una dificultad de lenguaje oral, la respuesta a la intervención que tanto vamos a necesitar para diagnosticar la dislexia es totalmente distinta. Por eso el módulo de evaluación tiene tanto peso en este posgrado, porque hay mucha comorbilidad y hay que reflexionar un poco, ¿no? Hay que pensar, no vale solo decir, venga, me invento actividades, aunque sea teniendo en cuenta la evidencia científica, hay que también pensar para qué estoy evaluando, qué quiero investigar, qué necesito saber de lo que le pasa a este niño para luego poder hacer toda esa intervención específica, ¿no? Gemma, como codirectora del posgrado, has tenido un papel muy importante, evidentemente, a la hora de diseñar y de darle ese enfoque fundamentalmente aplicado a este título de especialista. ¿Nos podrías hablar un poco, porque a la gente le interesa cuando trabaja en la práctica, saber si de una formación tan profunda, tan importante, y a veces donde tienen que hacer una inversión económica tan fuerte, si realmente van a llevarse a la práctica algo que les sirva en el reporte de verdad? ¿Me puedes decir cómo se ha enfocado esa aplicación a la práctica? Claro que sí. Además es una duda muy natural, ¿no? Y más cuando se ha transformado la formación a esta versión online. Y a pesar de esta transformación, hemos seguido luchando porque sea totalmente aplicado. En la primera parte, donde el especialista es un poco más teórico, porque nos vamos a centrar en la comprensión de lo que es la dislexia y de lo que es la discalculia, pues tenemos actividades prácticas siempre relacionadas con esa teoría. A partir del módulo 3, que es el módulo de evaluación y el módulo de intervención, vamos a tener casos prácticos, casos reales, sobre los que vamos a llevar a cabo y vamos a planificar ese proceso de evaluación y de intervención, y luego también vamos a tener lo que eran antes las visitas guiadas, que ahora son unas visitas observacionales que se hacen con un profesional y con un caso real. Nosotros vamos a estar observando y los profesores del posgrado vamos a estar tutorizando esa observación. O sea que realmente
todo lo que se ha visto en el posgrado se va a ver aplicado a casos reales. Quizá no directamente y presencialmente, pero sí en modo de reflexión y de crítica dentro de nuestros estudiantes. Sabemos que la oferta es muy amplia en España, evidentemente, pero ¿qué le podrías decir a la gente que duda sobre si este es el posgrado que están buscando o si no? ¿Qué le podrías decir desde tu punto de vista? Pues como yo me dedico fundamentalmente a la formación y sé un poco lo que me piden, ¿no?, las alumnas, que nada más terminar el grado en logopedia me dicen, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Yo creo que para cualquier estudiante que esté terminando, cualquier graduado, puede ser muy interesante una formación tan especializada pero tan integral, ¿vale? Porque es una formación muy dedicada a dislexia y discalculia, pero donde todos los profesionales tienen lugar. Bueno, pues para terminar también me gustaría a aquellas personas que ya lleváis un tiempo trabajando y que hay un interés en poder ayudar a los niños con los que trabajáis, porque realmente estáis viendo la prevalencia tan grande que tienen estas dificultades y no tenéis muchas veces recursos, solo tenéis sentido común, decir, bueno, creo que esto le puede ir bien, ¿no? Pues nosotros os vamos a dar herramientas, os vamos a dar recursos basados en evidencia científica que os van a permitir mejorar el trabajo con esos niños, bajar la ansiedad de las familias. O sea que yo creo que os vamos a dar muy buenas herramientas para mejorar algo que condiciona la vida de los niños, como son sus dificultades de aprendizaje. Pues Gemma, yo creo que ya hemos abusado bastante de ti, de tu tiempo y de todo lo que nos vas a contar, ofrecer, enseñar en el posgrado, en el título de especialista de dislexia y discalculia de la UCLM, que recordamos este año será online, comenzará el 1 de febrero, terminará a finales de junio y bueno, y simplemente agradecerte que hayas estado este ratillo con nosotros, que siempre es pues, muy agradable. Muchas gracias a ti y animaros a todos, porque trabajando y mejorando las dificultades de aprendizaje de los niños se mejoran sus condiciones de vida y las de sus familias. Así que animaros a que vengáis, porque va a ser un lujo la gente que tenemos en este posgrado, los profesionales. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Gemma. Hablamos y nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.